Buenas tardes, yo soy la profesora Estela Mari Peralta Aguayo del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción. Presentaré un resumen de una investigación en curso denominada más bien Perfil Metalexicográfico de 3 glosarios literarios paraguayos. La finalidad de este trabajo, por tanto, es establecer las características de los glosarios que han sido publicados. Partimos de la idea aportada por Ahumada, que nos dice que la recolección del léxico dialectal en muchos casos ha olvidado la importancia que han tenido las fuentes escritas, no solo para la producción de un diccionario, sino también para el estudio histórico de las voces dialectales. Por su parte, Francisco Javier Pérez también hace notar que estos repertorios apenas han sido considerados y son vistos más bien como obras curiosas o periféricas. Por su parte, Cavaquián detalla que estos recursos contribuyen a la construcción histórica de la lexicografía. Francisco Javier Pérez ha notado 3 tipos de trabajos relacionados con los glosarios literarios. Se elaboraron estudios sobre el léxico literario, cuyo objeto ha sido evaluar los aportes de los glosarios, ya sea para el conocimiento lexicográfico, para el conocimiento del léxico de una comunidad específica. Están aquellos glosarios confeccionados por lexicógrafos a partir de una obra que ya no es el mismo autor de la obra literaria, y se produce, por tanto, un texto independiente tanto en estructura como en contenido. Por otra parte, tenemos aquellos glosarios que han sido confeccionados por los propios autores de las obras literarias, cuya finalidad ha sido que a partir del léxico contenido en la obra se construya un texto derivado tanto en contenido y estructura. Pero la autoría va relacionada con el autor de la obra. Cabe destacar que la relación entre la literatura y la lexicografía es de larga data. Esto ya se ha dado desde la época medieval, ya en la confección de estos glosarios justamente para esclarecer el significado de determinadas voces en obras literarias. Asimismo, se han destacado que se han desarrollado productos de carácter reflexivo en cuanto a la descripción del léxico y permite también explorar zonas que antes no se han transitado. Francisco Javier Pérez al mismo tiempo nos hace notar que la estructura de estos glosarios mantienen una relación subsidiaria con la novela. Son productos derivados, por tanto, mantienen una estructura y un contenido que se van uniendo mediante el anclaje léxico, y se erige un texto de carácter lexicográfico del puño del propio autor. En ese marco, la selección de las entradas se realiza a criterio del autor, quien considera qué voces son las que necesitan una determinada aclaración semántica. Nuestro corpus de análisis se compone por los glosarios contenidos en El trueno entre las hojas de Augusto Roa Bastos, que se produjo en 1953, Mancuello y la perdiz de Carlos Villagra Marsal, obra datada en 1965, y la obra de René Ferrer de 1999, denominada Vagos sin tierra. Entonces veamos que estas obras corresponden a la segunda mitad del siglo XX. Bien, ahora, ¿cuál es la hiperestructura de estas obras? 2 de ellas están indicadas plenamente como glosarios.
son El trueno entre las hojas de Augusto Roa Bastos, que está inserto al final de la novela, y según las ediciones o según la editorial, aparece con el nombre de apéndice o con el nombre de glosario. Sí, no hay ninguna alteración del contenido de las voces ni el número de las voces, son iguales. En cuanto al título, sí encontramos cierta variación. Asimismo, hemos notado que en algunas ediciones se han prescindido de este glosario. La obra de Carlos Villagrán Marsal, Mancuello y la perdiz, sin embargo, tiene una estructura diferente porque aparece en la página en que está el léxico que contiene la aclaración semántica. Por su parte, la obra de René Ferrer, Bajo sin Tierra, también está inserto al final de la obra. Bien, entonces aquí podemos ver una presentación de cada uno de ellos. Ahora, la caracterización de la macroestructura de estos glosarios. Podemos decir que las tres obras son de carácter semasiológico. El trueno entre las hojas se ordena alfabéticamente, la nomenclatura está compuesta por 166 entradas, se colectan unidades léxicas simples y unidades léxicas pluriverbales. Mancuello y la perdiz, por su parte, también posee un carácter semasiológico. La ordenación en este caso se da según la aparición de la palabra en el texto. Contiene 126 entradas o 126 notas. Las unidades léxicas escritas son unidades simples y unidades pluriverbales. Hemos notado que esta obra es la que más unidades pluriverbales colecta. Bajo sin Tierra sigue también la ordenación alfabética, contiene 79 entradas, y las unidades léxicas colectadas mayormente son las unidades simples. Por su parte, podríamos decir que los campos semánticos son diversos, son variados. A modo de síntesis nada más, vemos el campo de los alimentos y bebidas, los apelativos, etnia, flora, fauna, creencias, lugares, objetos, vestimentas, seres mitológicos, y otros que son muy variados, entonces lo ponemos en el campo de otros. Al mismo tiempo se colectan voces onomatopéticas, generalmente de origen guaraní. Tenemos voces guaraníes y algunas de otras lenguas indígenas. En cuanto a la microestructura, podemos definir entonces que se compone del lema más la definición, ¿sí? En cuanto a los enunciados definitorios, podemos decir que se dan en metalengua de signo y en metalengua de contenido. El tipo de definiciones colectadas son las sinonímicas, que son las más frecuentes o más recurrentes. En el caso, por ejemplo, de El trueno de las hojas, predominan las voces guaraníes, entonces ahí se da a modo de diccionario bilingüe, está la entrada en guaraní y el equivalente en lengua española. Otras, ya en las dos obras restantes, son recurrentes las definiciones sinonímicas. También encontramos definiciones perifrásticas, como pueden ver allí en el ejemplo. Residente, las mujeres que acompañaron al general López durante su retirada en la guerra de la Triple Alianza. Chayla, cilindro de acero para afilar cuchillos. Leste, bien. Entonces, viento del este, generalmente muy frío, esto lo trae Ferrer. También, ¿verdad? Podemos también decir que hemos advertido definiciones ontológicas o de carácter enciclopédico, sobre todo en aquellas que denominan elementos de la flora y de la fauna, pero no obstante aquí en Bodoque encontramos una definición bastante extensa. Entonces, eso se puede notar en algunas. También son empleadas las definiciones aproximativas, en que se emplea el sustantivo especie y un complemento que actúa de núcleo semántico. Entonces, guavira, especie de árbol frutal. Gualí, especie de bolsa fina. Entonces, también son frecuentes este tipo de definiciones. En cuanto a la información diatópica, diastrática y diafásica,
podríamos decir que no están marcadas como correspondería a la lexicografía actual, pero se deslizan informaciones que nos dan datos para inferir estas informaciones referidas a los ámbitos citados. Entonces, por ejemplo, en el trueno entre las hojas podemos encontrar Huacha, que ahí se deslizó una abreviatura, refiriéndose en este caso a Río Platense, Río de la Plata. Entonces, detectamos una información diatópica abreviada. Tapuipi, notamos expresión obscena, el subjetivo obscena, nos va a dar una información de carácter diafásico. Mancuello y la perdiz, por su parte, recoge bastante palabras y da informaciones sobre el lugar en que se emplea, o sea, la diatopía, que nos da informaciones de carácter histórico, arcaico, etc. Entonces podemos ver. También encontramos esas informaciones de carácter diafásico, vulgarismos, arcaísmos, y al mismo tiempo, en esta misma definición, notamos la información diatópica. Por otro lado, en René Ferrer no son recurrentes muchas informaciones, pero determinadas palabras nos remontan a ciertas informaciones. Por ejemplo, guayno, menor que se empleaba el verbo en pretérito, nos remonta a una sincronía lingüística. Entonces, estas informaciones nuevamente nos llevarán a identificar los ámbitos de uso de las palabras. Entonces, podemos decir que constan de estas informaciones, no están delimitadas mediante abreviaturas, pero sí hay indicios de esas informaciones. Podemos cerrar entonces diciendo que los glosarios expurgados son semasiológicos ordenados de manera alfabética en el trueno entre las hojas y en Vago sin tierra, y de acuerdo con su aparición en el texto en Mancuello y la perdiz. La nomenclatura mayormente está compuesta por unidades simples, aunque se advierten ciertas unidades pluriverbales. Las definiciones son sencillas, predominan las sinonímicas, seguidas las perifrásticas, entre otras. La marcación categorial y de otra índole no se emplean, aunque se deslizan algunas, pero se visibilizan ciertos recursos que aluden a la diatopía, a la sincronía lingüística, a la información diafásica, así como al uso de las unidades léxicas escritas. Los autores ensayan un microdominio lexicográfico en el que su propia prosa es fuente de confección del glosario. Identificamos en las glosas explicativas en Villagra Marsal y en los glosarios de Roa, Bastos y Ferrer que ellos mismos se tornan sujetos lexicógrafos. Creemos que la recolección de singularidades léxicas en la creación de los glosarios envuelve una emergente conciencia lingüística que visualiza un español propio. Con el glosario se esfuman los márgenes entre el quehacer lexicográfico y el quehacer literario. Se validan mediante las elecciones hechas por los autores y por tanto se genera cierta tradición. Las voces colectadas escriben en español paraguayo en las épocas representadas y al mismo tiempo se constituyen en instrumentos que contribuyen a la conformación histórica del español paraguayo. Tienen la referencia bibliográfica y me queda nada más que agradecer la atención y decir gracias a William.